Bueno, pues muchas gracias, Peter. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado viéndonos en este pedazo de evento que me está resultando súper molón y todavía anda que no queda. Muchísimas gracias también a la organización por darme la oportunidad de formar parte de él. Y nada, vamos al lío ya, vamos aquí directamente a la chicha. A mí me toca hablar de un tema controvertido, no sé si es controvertido o no, pero es un tema del que todo el mundo ha oído alguna vez hablar y del que no sé si nos la están colando, si hay por ahí, esto es una engañufla, que nos la están intentando vender para sacarnos los cuartos o qué está pasando aquí. Yo no sé si el cambio climático es un timo, es una engañufla o qué es. Porque claro, a mí me pasa una cosa. Y es que yo me asomo a la ventana y yo no veo el cambio climático. Yo no sé si lo veis vosotros o vosotras, pero yo me asomo y ¿dónde está el cambio climático? Yo no lo veo. Que lo de la Tierra plana, vale, bueno, lo compro porque ahí se subió uno con una cámara de fotos ahí arriba, hizo una foto desde el espacio de la Tierra y se ve ahí redondica y dices, bueno, pues mira, pues ya lo he visto, pues ya me lo creo. Pero el cambio climático yo me asomo ahí y yo no lo veo. A mí, ¿esto cómo me lo puede resolver alguien? Bueno, pues antes de intentar poner un poco de luz a todo este asunto, antes de intentar buscar alguna imagen o alguna foto para que veamos el cambio climático, a ver si es verdad o no, dejadme que os cuente la historia de Casandra. Casandra era la hija de los reyes de unos reyes de Troya y cuenta la leyenda que el dios Apolo se enamoró de ella y para intentar rejuntarse con ella le propuso un trato y le dijo, oye moza, mira, vente para acá. Si tú te vienes conmigo, yo te voy a dar un poder que es la capacidad de ver el futuro. Si tú a partir de ahora, si aceptas este trato, te daré la capacidad de que tú veas lo que va a pasar. Y dijo Cassandra, joder, pues venga, pues para adelante, esto firmo, venga, me parece bien. Total, que firmó, le concedió el poder y justo cuando ya llegó la hora, Cassandra le hizo una cobra espectacular y dijo, no, 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 lo siento, pero ahora que ya tengo el poder, tú ahí te quedas, que yo me la aspiro Casimiro, yo no quiero saber nada de ti. Entonces, obviamente, el dios Apolo se rebotó de unas maneras épicas y dijo, bueno, el poder ya no te lo puedo quitar, pero ahora te vas a enterar, paviladilla. Ahora lo que voy a hacer es echarte una maldición y te voy a hacer que nadie, absolutamente nadie, crea ni una sola palabra de la que tú dices. Entonces, aunque puedas ver el futuro, aunque si se lo quieres contar a alguien, nadie te va a hacer ni puñetero caso y nadie te va a creer. Total, que cada uno se fue por su lado, pero cuentan que un tiempo después Cassandra empezó a decirle a todo el mundo ahí en la ciudad, oye, que van a venir unos con un caballo, que no les abráis la puerta, que es que la vamos a liar, que vienen, que nos van a dar caña, que no les abráis por lo que más queráis, que yo puedo verlo, que el dios Apolo que me ha dejado el poder este, que lo puedo ver, y la gente, que no me rayes, Cassandra, que te pires, que no me la cuentes, que yo no quiero saber nada de lo que me estás contando, y Cassandra, que sí, por favor, no le hagáis ni... Bueno, total, que al final llegaron los del caballo y ya sabéis el resto de la historia, ¿no? Les dieron pal pelo y la pobre Cassandra, imaginaos la impotencia que tenía de que lo vio venir y no se lo pudo transmitir a la gente. Bueno, pues ese síndrome de Cassandra, eso que le pasó, yo creo que le pasa a la comunidad científica hoy en día, desde hace muchos años, por desgracia. Y es que son capaces, ya hemos llegado al punto en el que hemos llegado al punto de conocimiento de la humanidad, de que hemos sido capaces de recopilar un montón de información de nuestro estado actual como yo que sé, como especie, como nuestro ambiente, todo nuestro alrededor lo hemos estudiado y somos capaces de hacer pronósticos a futuros en vista de lo que hemos visto que ha pasado hasta ahora, pero la gente no le está haciendo ni puñetero caso, o por lo menos no tanto caso como debería. Los científicos llevan décadas diciendo, oye, que es que está pasando esto, que hay un problema con esto, ya no solo con cambio climático, en general, ya lo sabéis. Y la gente, venga, que no me rayes, que tengo mañana que ir a aguantar al imbécil del jefe a las 7 de la mañana, que no me rayes con estas movidas, que ya bastante problemas tengo, ¿qué me estás contando? A mí déjame en paz. Entonces, ese síndrome de Cassandra yo creo que deberíamos de tenerlo ahí dentro todo el mundo y... para escuchar un poco más, al menos a la comunidad científica. Entonces, lo prometido es deuda. Si hay... dejadme que os enseñe ahora la foto esa desde el espacio de la Tierra, pues el equivalente al cambio climático, ¿vale? Si hay una imagen que refleja súper bien qué es el cambio climático, yo creo que es esta, ¿vale? Y con esta es con la que quiero que os quedéis de toda esta charla. Esto representa la variación en cada año de la temperatura en todo el planeta, ¿vale? Cada una de esas barras es un año y va desde 1850 hasta 2019, entonces cada uno representa pues cuánto ha cambiado la temperatura. Está basada en registros y en toma de datos reales, ¿vale? Esta lo ha hecho el profesor de Hawkins de la Universidad de Reading, es accesible, está en internet, os
dejo ahí el nombre de la web, y cualquiera puede entrar y ver de dónde vienen los datos y vamos, se ve clarísimamente cómo cuanto más avanza el tiempo, pues más, más para arriba va la temperatura, ¿no? Con lo cual, me encanta a mí esta foto para que la vea la gente. Bueno, otra duda, por cierto. ¿Se dice cambio climático o se dice calentamiento global? Porque unos dicen una, otros otra. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Uno es consecuencia del otro? ¿Cómo va esto? Bueno, lo que está pasando es que la temperatura de la Tierra, de todo el planeta, está aumentando cada vez más, ¿vale? Y eso está provocando una serie de desajustes en un montón de sistemas ecológicos, llamémoslo así, o en un montón de procesos de todo tipo, que está haciendo que sea un desmadre, digamos, a nivel planetario, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el calentamiento global sí está pasando, pero eso no quiere decir que siempre haga más calor, sino que se están desmadrando los procesos, ya no solo climatológicos, por ejemplo, o mejor dicho, perdón, meteorológicos, sino que también de todo tipo. Entonces, puede ser que de repente haya una ola de frío del carajo, que ya mucha gente lo habréis sufrido, lo habéis visto en las noticias, si no, o puede ser que de repente haga una ola de calor también tremenda. Entonces, permitidme, perdonadme si me pongo demasiado técnico, pero yo creo que el término más adecuado es que el cambio climático es un despelote generalizado, ¿vale? Es un desmadre a nivel global de un montón de procesos diferentes. Esta viñeta me gusta bastante porque lo representa así como muy bien, pero sería muchísimo más complejo, ¿vale? Ya no afecta solo a que la temperatura, o sea, que cada vez haga más calor, sino a que todos los procesos se están desmadrando. Y ya no solo procesos naturales, sino también, por ejemplo, procesos económicos, procesos sociales. O sea, nos está afectando, el cambio climático nos afecta al bolsillo, afecta a nuestro modo de vida. O sea, que ya es una cosa un poco más compleja de que si los osos polares se quedan sin comer o no, ¿vale? Es una cosa en la que todo el mundo estamos en el ajo. Y no es una cosa que esté de moda en los últimos años y ya está. En realidad viene de hace muchísimos años. Desde hace casi 200 años hay gente que está de una manera o de otra ligada a la investigación en el cambio climático, pero en realidad es como a mediados del siglo XX más o menos cuando ya nos damos cuenta de que la temperatura de la Tierra está aumentando, de eso hay registros mucho anteriores, pero que eso está relacionado con las emisiones que estamos provocando los humanos, y eso sí que es de más o menos, pues eso, entre los 50 y los 70. Por ejemplo, el término cambio climático, pongo aquí como un poco medio curiosidad, medio para que sepáis desde cuándo viene la cosa, se popularizó en este estudio, es un estudio científico del 75, por uno de los, también un científico, William Becker, que es un científico que empezó a hacer mediciones relacionadas con el dióxido de carbono y asociarlas con las emisiones humanas y así. Entonces, viene ya de largo, para hacernos una idea. Total, que respecto a esto, ¿vale? Entonces, la comunidad científica, Alberto, respalda el hecho de que seamos nosotros los seres humanos los que estamos provocando el cambio climático. Sí, no, porque yo he visto un estudio ahí de no sé qué universidades de Estados Unidos de 2 científicos que decían que es un proceso natural, entonces vale que exista el cambio climático, pero no somos nosotros, yo qué sé. ¿Esto cómo va? Pues esto es el resumen, ¿vale? La parte coloreada más amarillita es la cantidad, digamos, o el porcentaje de la comunidad científica que acepta el hecho de que el cambio climático es de origen antropogénico, o sea, que es de origen humano, por decirlo así, ¿vale? Esto no es una gráfica que ya me haya inventado yo con el Excel, sino que está basada en los datos de este estudio que es de 2013 y es una recopilación de más de 12.000 estudios científicos, que se dice pronto, ¿vale? Así que si viene alguien y os dice, es que he visto 3 investigadores que tienen 3 papers, vale, lo de los papers y lo de las investigaciones va de la siguiente manera. Un artículo científico suelto por ahí no es gran cosa, en tanto en cuanto el resto de la comunidad científica no lo acepte o no lo avale. Entonces tiene que haber un consenso de muchísima, o un porcentaje muy alto, no de toda, porque es imposible que toda esté en consenso, pero de un porcentaje muy grande del resto de la comunidad científica tiene que decir, vale, eso que dices tiene sentido porque por esto y por esto. Entonces,
ese estudio que pongo ahí recopiló más de 12.000 artículos. Claro, imagínate que aparte cada artículo lo firman varios investigadores y varias investigadoras, entonces imagínate los miles y miles de investigadores que hay que aceptan el hecho de que inequívocamente esto lo estamos provocando nosotros, ¿vale? Entonces, si alguien nos viene, como digo, un cuñado y os dice, venga, que tengo 3 papers, pues le diré, mira, pues yo aquí tengo 12.000 que dicen que sí, que somos nosotros, que macho, que no hay donde esconderse, ¿vale? Y esto ya digo de hace unos cuantos años, ahora el número incluso habrá crecido, ¿vale? Ya sabéis que el IPCC es como el órgano neutral que está compuesto por personas que se dedican a la investigación por todo el mundo. Hay cientos y cientos de investigadores y de investigadoras que están tomando datos y analizándolos y haciendo previsiones a futuros, etcétera, etcétera, y redactando un montón de informes. Cada pocos años sacan un informe relacionado con un tema concreto, con el cambio climático, por ejemplo el de suelos, el del 1,5 grados, el de la criosfera y los océanos, etcétera, etcétera. Entonces, este es como el ente científico, digamos, que se encarga de estudiar esto, y luego esos datos se los pasan a quien toma las decisiones y dicen, bueno, y ahora tú decide qué es lo que hay que hacer o lo que no, ¿vale? Otra cosa también que hay que tener en cuenta, o que me gustaría que supierais, son las famosas COP, las famosas cumbres del clima, que cada año, como a finales de año, se celebra una en un país distinto, y ahí van, aparte de científicos, pues van políticos, van, yo que sé, gente de comunicación, es como un poco más mixto, y son reuniones que se hacen para ver cómo está el panorama hasta ese momento y proponer soluciones para ir haciendo cositas, ¿vale? La famosa, bueno, quiero decir, la última se celebró en Madrid, aunque lo organizaba Chile, y fue pues aquí, por ejemplo, en España, pues tuvo como bastante revuelo mediático, pues salió bastante las noticias ya no solo por ser una cumbre del clima, sino porque también, pues eso, se celebró justamente aquí, ¿vale? Una de las más famosas es la que se celebró en 2015 en París, ¿vale? Donde se firmó el famoso Acuerdo de París, que es donde se trataba la movida de los 2 grados, que lo recordaremos de alguna manera así como lo de la movida de los 2 grados. Y es que en ese informe se ponían una serie de conclusiones, y una de ellas era que no podíamos bajo ningún concepto sobrepasar un límite de 2 grados, o sea, de que la Tierra se caliente 2 grados por encima de lo que debería, y lo que debería es los límites, o sea, la temperatura que tenía en la época, digamos, preindustrial, antes de que empezásemos a emitir desmesuradamente gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, decían eso, que cuidado, que como lleguemos a esa temperatura, no es que de repente vayamos a tener que en verano en vez de 33 grados hagan 35 y tú no lo vas a notar, sino que todo el planeta va a tener 2 grados más, y esto va a provocar una serie de desajustes, como os he contado antes, absolutamente demenciales y catastróficos. ¿Qué es lo que pasa? Que el cambio climático no es bueno ni malo, o mejor dicho, no es bueno ni malo para todo el mundo. Hay especies, hay organismos a los que les va a venir muy bien este cambio climático, que de repente la temperatura global sea mayor y que los procesos ecológicos cambien como estén cambiando, pero hay otras que les viene fatal, y nosotros, la especie humana, estamos ahí, en las que nos viene absolutamente fatal, porque es a nosotros, digamos que a nivel de un modo egoísta como especie, nos viene fatal, porque los efectos del cambio climático nos amenaza literalmente nuestra propia existencia aquí. Así que si pasara lo que pasara, que espero que no, pero si nosotros como especie si fuésemos al carajo, aquí el mundo no iba a explotar, iba a seguir rodando, y aquí iba a seguir funcionando todo esto, pues aparece, o sea, prosperarían unas especies y otras se extinguirían. Entonces, ese es el problema. El problema no es que explote el mundo, el problema es que nosotros nos vamos a ir de aquí a tomar por saco, y es lo que hay que evitar a toda costa. Bueno, ¿cómo va lo de la movida de los 2 grados? Os lo cuento rápidamente. Esta es una gráfica que cuenta la variación de temperatura, cuánto se está calentando el planeta con respecto a lo que tendría que haber antes, ¿vale? Sería como considerado el cero de la parte de abajo. Estos son, pues, en los últimos 70 años, una cosa así. Nosotros estaríamos al principio del verde. Entonces, se ve claramente que hay una tendencia que va para arriba total. El 1,5 grados, esa línea naranja, eso es el tope que no deberíamos de alcanzar, pero que vamos de cabeza, o sea, vamos como cuesta abajo sin frenos. Ya hemos pasado 1 grado, o sea, estamos 1 grado por encima de lo que tendríamos que estar, de los niveles preindustriales, lo cual es demencial, ¿vale? Y ya está provocando problemas que están constatados que son causados
Sí, causados de alguna manera por el cambio climático, ¿vale? Esto, aunque las gráficas estas son sencillitas, yo pongo aquí gráficas facilonas de entender, no por fáciles llevan poco trabajo, ¿vale? Esto lleva una carga de trabajo absolutamente inimaginable, absolutamente titánica, llevada a cabo durante décadas por cientos y cientos y cientos y cientos de investigadores y investigadoras, así que no os penséis que estas gráficas, por ser sencillitas, son, vale, poco trabajadas. La grafiquita esta famosa que sale siempre como en las conferencias de cambio climático, en las charlas o yo que sé, documentales o cosas así, ¿cómo va? Lo explico en 10 segundos. Esto es la gráfica. Esta gráfica representa los cambios de temperatura con respecto a lo que a una referencia. Por ejemplo, se ha cogido la temperatura que hubo entre los años 50 y los 80 como referencia, esa es la línea horizontal gris, ¿vale? Y entonces luego se ha estudiado qué es lo que pasa según va pasando el tiempo. Entonces ahí se ve claramente que cada vez va más para arriba. O sea, después de los años 80, esto sigue subiendo, la temperatura sube con respecto a lo que había antes y está subiendo de una manera desmesurada. La movida de esta gráfica no es que se vea eso, que sí, obviamente, es que los datos, cada uno de esos colorines es un centro de investigación diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los datos que están tomando como muchos sitios distintos, al ponerlos en común, solapan casi perfectamente. Eso quiere decir que es bastante, que es prácticamente inequívoco, por no decir que es absolutamente absurdo pensar que de otra manera, que esto está pasando. O sea, esto es como que mucha gente, muchos investigadores de distintos sitios están viendo el mismo fenómeno. Entonces, eso, vamos, o sea, si alguien te dice, no, es que en no sé dónde, en no sé qué centro están cogiendo otros datos, vale, no vale con uno solo, tiene que haber un consenso, es lo que decíamos antes, ¿vale? Y esta es la famosa curva Killing, la parte de la derecha, mejor dicho, lo que está más oscuro. La curva Killing es una gráfica de mediciones de dióxido de carbono llevadas a cabo por Charles David Killing, que es uno de los pioneros también en la medición de gases de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono concretamente, ¿vale? Que lo hace en Mauna Loa, que es un volcán que hay bastante famoso en Hawái. Se ve perfectamente como en los últimos años, desde los 50 o una cosa así, la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera está absolutamente disparada. Y eso tiene relación, obviamente, con con la temperatura de la Tierra. Porque claro, no es lo mismo, y hay que tener muchísimo cuidado. Emisiones, hay dos tipos de emisiones y generalmente las solemos confundir, ya no solo las personas de a pie, sino que a veces incluso en medios de comunicación. No digo que todo el mundo lo haga, pero que tenemos que tener una mentalidad súper crítica a la hora de leer lo que sea, iba a decir noticias, pero a leer en general. Las emisiones de efecto invernadero son una cosa y las emisiones contaminantes son otra. Son naranjas y limones, que se parecen, pero no son lo mismo. Entonces tenemos que tenerlo súper claro, ¿vale? Las emisiones de efecto invernadero, los famosos gases de efecto invernadero, que algunos de los más famosos son estos, aunque hay más, ¿vale? No son emisiones contaminantes. Si fuesen contaminantes, yo ahora mismo aquí estaría muerto, porque tengo la boca llena de gases de efecto invernadero, tengo la boca llena de dióxido de carbono y de agua, y sigo aquí dando la turra, no me callo. Entonces no son emisiones contaminantes, son gases que provocan un efecto invernadero, que es lo que todo el mundo conocemos, que vimos allí en el colegio hace chorrocientos años, pero que gracias al cual estamos aquí vivos hoy en día. Y es que esos gases se quedan, digamos, en la atmósfera, de alguna manera retenidos, y provocan que la energía solar, cuando entre y rebote, cuando entra en la Tierra, rebota, y en vez de salir del planeta, lo que hace es que hace el efecto del plástico que pueda haber en un invernadero. Rebota en ese plástico y vuelve a entrar otra vez, o vuelve a quedarse en la Tierra. Entonces, ese proceso se produce de forma natural, ¿vale? El efecto invernadero no es malo de por sí, porque gracias a él lo que ha hecho es acolchar las temperaturas que hay en la Tierra, y permitirnos que no haya unas variaciones de temperatura absolutamente demenciales, como por ejemplo las que hay en Marte o en Venus. Si no tuviésemos esos gases en la atmósfera, pues estaríamos literalmente, pues eso, como los planetas que tenemos aquí al lado nuestro, que tienen unas variaciones tan bestiales de temperatura que sería imposible vivir allí tal y como vivimos aquí ahora, ¿vale? Entonces, el efecto invernadero no es malo, pero lo que es malo es que se produzca ese efecto de una forma totalmente desmadrada como se está produciendo hasta ahora. Eso es lo malo. Emisiones contaminantes son, eso sí, los que vienen de muchas combustiones también, pues de los tubos de escape de los coches, de las chimeneas de un montón de fábricas, y de otro tipo de emisiones, etcétera, 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 ¿vale? Que eso sí que son sustancias nocivas para la salud. Eso sí que causan cientos de miles de muertes, por cierto, al año, y eso son las que nos causan problemas de salud directamente.
directamente. Entonces, no son lo mismo. Que luego, aparte de la contaminación atmosférica, hay otras. Está la contaminación del suelo, del agua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veáis, por favor, una noticia en la que relacionan contaminación con emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero o cosas por el estilo, que se nos salte la alarma y que digamos, por ejemplo, esta noticia, que me da igual el medio que sea, pero esto es de hace poquito. Entonces, esto es un disparate relacionarlo, ¿vale? El coronavirus de Marras. ¿Qué pasa con el puñetero coronavirus? Con el confinamiento que estuvimos y dejamos de emitir... afectó, eso fue bueno, le ayudamos a la naturaleza, a la madre naturaleza, a disminuir el cambio climático. Al final va a haber menos cambio climático gracias a que hemos dejado de emitir una temporada. ¿Cómo va esto? Pues es una cosa muy compleja, como ya os podéis imaginar y como ya lo he dicho como 1.000.000 de veces en esta charla. Os pongo unas gráficas que no se me asuste nadie, que las explico rápidamente, ¿vale? La de arriba es la cantidad de emisiones, los gases que estamos liberando en la atmósfera. Y abajo es la cantidad de dióxido de carbono que ya hay en la atmósfera, ¿vale? Nosotros estamos justo donde cambia de línea continua a línea de puntitos. Entonces, imaginaos, por ejemplo, mirad la gráfica de arriba, la roja, que de repente cortamos el grifo de las emisiones. Por ejemplo, el confinamiento. De repente dejamos de emitir gases de efecto invernadero, pero un montón. ¿Qué pasaría con el dióxido de carbono que hay en la atmósfera? Pues si miráis la gráfica de abajo, se quedaría igual. Esto lo vamos a entender súper bien si pongo un ejemplo. Imaginaos que estoy con una manguera llenando una piscina, ¿vale? De agua. Estoy con la manguera, me costará un tiempo y al final, cuando esté casi llena, lo que hago es cierro la manguera, corto el grifo, dejo de echar agua. ¿Qué pasaría con el agua de la piscina? ¿Se desaparecería de ahí? Obviamente se evaporaría un poco, pero la gran mayoría del agua seguiría ahí, no se iría por ahí. Entonces, lo que pasa con el dióxido de carbono en la atmósfera es algo parecido, que si cortásemos de golpe las emisiones, seguiría habiendo y seguiríamos teniendo un problema de efecto invernadero desmesurado. Entonces, el problema es que ya no solo hay que cortar las emisiones, sino que además hay que quitar esa cantidad de dióxido de carbono que está ahí, ¿vale? Para que me entendáis, y si algo os tenéis que quedar de esta charla es que esto es un tema complejísimo, que no es tan fácil como decir que hace más calor en verano y en invierno que otros años. Ojo también con el greenwashing, que es una práctica que se lleva a cabo también desde hace un montón por entidades, organizaciones, empresas, etcétera, etcétera, que son súper contaminantes, pero que les gusta lavarse la cara en los medios para que la gente tenga una imagen más verde de ellas, digamos. Lo cual también tenemos que tener una mentalidad súper crítica. Ha habido casos flagrantísimos, vamos, que es una auténtica vergüenza. Entonces, como ciudadanos tenemos el deber de ser críticos con este tipo de cosas, ¿vale? Y por último, ya con esto acabo, el cambio climático, digo que no es solo ciencia, que no se me eche nadie al cuello. Quiero decir que la ciencia es una pata fundamental de esta mesa, pero luego hay otras patas también súper importantes, como la economía, la política, tiene una componente social súper importante. Quiero decir que no tenemos que estar esperando a que los científicos solucionen el problema, que aquí estamos todos en el ajo. Entonces, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su misión y su tarea dentro de todo este cotarro del cambio climático, y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena sin esperar a que otros nos lo solucionen, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer como ciudadanos de a pie? Por ejemplo, amplificar la señal. Lo que podéis hacer es que después de esta charla, luego a través de las redes sociales amplifiquéis este mensaje de que el cambio climático igual no es una engañufla, igual después de lo que hemos visto, igual sí que va en serio y es un marrón para nosotros, ¿vale? Y que por favor os pido que os acordéis y nos acordemos, que yo también, de la pobre Cassandra y de los pobres científicos, que para que no les pase lo que le pasó a Cassandra, ¿vale? Que no les siga pasando que les estamos tomando por el pito de un sereno y les estamos dejando ahí sin hacerles ni puñetero caso. Que nos lo vienen avisando desde hace mucho tiempo, ya estamos muy metidos en el barro y ya va a ser difícil salir de aquí, pero todavía estamos a tiempo, ¿vale? Ya por último, y con esto me callo, Peter, cállame, por favor. Que me tenéis, que quien tenga más dudas, aunque ahora me las preguntéis, que ahora tenemos un ratillo de preguntas, me las podéis, si se queda algo en el tintero, no os dudéis, por favor, yo estoy encantado de escribirme por las redes sociales, me tenéis, buscad Aventuras Barbudas por cualquier lado y me tenéis por ahí, yo encantado de responderos cualquier pregunta, cualquier consulta que tengáis, ¿vale? Y ya por último, deciros que todos los martes estoy a las 9:30 en el canal de Twitch de Scenio TV haciendo un programa semanal de cambio climático, porque como he dicho, no da tiempo para resumirlo en una charlilla de media hora, tengo que estar
estar ahí dando la matraca todas las semanas. Así que os invito a entrar en el canal de Twitch, twitch.tv/Escenio, que ahí además tenemos un montón de programas de divulgación científica, ¿vale? Lo dicho, si alguien quiere referencias sobre esta charla o más cosas, que las sepáis que las tengo por aquí, dejo esto para que luego las podáis ver, y si no, me las pedís por privado, ¿vale? Ahora sí que sí, me callo y soy todo vuestro. Gracias por haber escuchado este ladrillo y contadme, a ver, contadme preguntas. Peter, ¿qué me cuenta la gente? Bueno, pues la verdad es que este tema da para muchas cosas, Alberto. Es un tema muy espinoso, es muy interesante, está muy al día. De hecho, lo que decía al principio, ¿no? Que parece que con el coronavirus se ha tapado todo y nos hemos olvidado de cosas realmente importantes, como por ejemplo esta, ¿no? Que es el cambio climático, que nos afecta y que no es a largo plazo. Los efectos ya estamos viviéndolos ahora, a corto, a medio e incluso a largo plazo. Por eso, bueno, es un placer tenerte aquí ahora también para hablar del cambio climático, porque es un placer. Parece que me repito, pero es un placer escucharos a todos, porque de verdad se aprende un montón de cosas. Yo eso que ya soy fan de todos vosotros, yo ya os veo habitualmente, pero la gente que nos conozca y que os acaba de conocer, pues la verdad es que es un honor que podáis tener esta ventana para contarles cosas muy interesantes que les afectan directamente, como es este caso, ¿no? El caso del cambio climático. Y me gustaría empezar con una preguntilla que han dejado por aquí, que es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque nos afecta a todos en nuestro día a día, y es lo que hacemos en nuestro día a día, por ejemplo, utilizar menos plástico, utilizar el transporte público, reciclar. ¿Realmente eso es cierto que tiene un impacto positivo para luchar contra el cambio climático? ¿Eso realmente es real? O sea, ¿con esos gestos estamos luchando contra el cambio climático? Ya, buena pregunta, es la típica pregunta de siempre. Sí, lo cierto es que sí, lo que hay que ver es a qué escala, pero por supuesto que cada granito de arena aporta ahí unos más, otros menos. Unos que tenemos la suerte de vivir en una parte del planeta pues más en la que nos va un poco mejor, pues tenemos un peso sobre eso. Otros que viven en otro lado pues tienen otro peso, pero todos de alguna manera sí que contribuimos, ¿vale? Lo que no vale es tirar balones fuera, Peter, diciendo, bueno, es que eso es una cosa de los políticos, pues si no hacen ellos nada, pues yo no hago nada, a mí déjame en paz, yo bastante tengo con ir en coche al trabajo, porque el día que llueve, como vaya en bici, me voy a mojar. Así que tampoco es para tomárselo en plan súper mega radical, porque es verdad que, como digo, que cada uno tiene su peso en todo este asunto, y es un tema, lo que decía, me va a tatuar aquí en grande, que es complejo, que no es fácil, que en una discusión de bar esto no se soluciona. Pero sí, imagínate, si ahora somos más de 7.000 millones de almas aquí ahora mismo en la Tierra, tú mira a ver si cada uno hace un gestito pequeño, eso afecta bastante, afecta... La verdad es que sí. Así que sí, en medida, pero también me gusta decir que no hay que volverse aquí un fundamentalista de todo este asunto, o sea, que no es una cosa de blancos o negros, que yo creo que lo veo todo como más gris en general, ¿vale? No es que ahora de repente uno se vuelva vegano extremo o vaya a todos los lados, aunque vaya a trabajar a 40 kilómetros de donde vive y vaya en bici y le salgan ahí unos gemelos como a Roberto Carlos en su época, pero bueno, una cosa un poco ponderada. Pero sí, todo el mundo estamos en el ajo, como he dicho antes en la charla. Sí, no, eso es importante. Me ha gustado eso que acabas de decir, esa reflexión, ¿no? De que el mundo no se rige por blancos y negros, sino que la escala de grises es infinita. De hecho, yo a mis alumnos me gusta siempre decirles eso, ¿no? Que no se queden en esto o en esto, ni le estás conmigo ni contra mí, ni esto es así y esto es asá, sino que hay una escala por el medio muy larga, muy grande, muy enriquecedora, y que no se queden siempre con esas posiciones enfrentadas, ¿no? Y en el caso del cambio climático pasa. O sea, hay gente que es ultra negacionista, de que esto es todo un engaño, de que es un timo, como decía tu propia charla, ¿no? Y hay gente que es todo lo contrario, ¿no? Esto es el apocalipsis y nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces es un poco ni tanto ni tan calvo, ¿no? Exactamente, eso es. Es simplemente decir, bueno, vale, aceptemos, perdona, que es como eso, que lo que dice, subrayarlo, que no es tampoco volverse como súper catastrofista de vamos a morir todos, por favor vamos a fabricar un cohete para irnos todos de aquí, sino que es como, bueno, aceptemos que esto está pasando y seamos conscientes de que si hacemos cosas, esto se puede cambiar, estamos todavía a tiempo. O
sea que ese es un poco el mensaje también que quiero transmitir. Vale, y ahora quiero hacerte una pregunta que ha suscitado un poco de debate en Twitter y bueno, seguramente que se ha escuchado en muchas cenas familiares, de hecho llegan las Navidades, aunque estas Navidades van a ser un poco extrañas, igual este año mucha gente se libra de la terrible figura del cuñado, que lo sabe todo, pero es una frase que siempre ha salido, ¿no? ¿Cuánto tiene de real eso de que los pedos de las vacas, ¿no? son una de las fuentes de mayor contaminación y de generación de gases de efecto invernadero? ¿Es verdad eso? O sea, ¿realmente es verdad? Ojo que en el cuñadismo ahí hay una fuente de sabiduría ahí detrás que tiene... A ver, los cuñados es como que oyen campanas, pero no saben muy bien dónde. Pero ahí no es falso del todo, no es falso del todo. No es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, pero el metano sí que, como decía antes en la ponencia, sí que es uno de los gases de efecto invernadero. De hecho, es uno de los que más provocan, digamos. Entonces, ¿qué pasa con los pedos de las vacas famosos? Que sí, que son una fuente de metano y que serían un problema si hubieran muchas vacas, digamos, tirándose pedos de forma simultánea o en un plazo de tiempo muy pequeño. Y si nos vamos a los datos también, y este dato yo no sé si la gente lo tenemos muy visualizado, os voy a poner como un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo real, ¿eh? Esto salió también, esto está documentado y salió un estudio hace un par de años que causó bastante explosiones de cabeza. Si pusiéramos toda la biomasa, o sea, todos los mamíferos, por ejemplo, ¿vale? Pensando en todos los mamíferos de la faz de la Tierra, si los pudiéramos poner en un peso gigantesco que los abarcara todo, ¿vale? O sea, los cetáceos, las ballenas, los elefantes, todos los osos, todos los mamíferos que hay sobre la faz de la Tierra, su representación, los animales salvajes, la representación que tendrían es de un 3 o un 4%. Flipa. El 96% de toda la masa de mamíferos que hay sobre la Tierra son ganado y seres humanos. Y el ganado es el 60 y tantos %. Entonces, imagínate que piensa en todos los animales salvajes que puedas imaginar y eso representa el 3% de los animales que hay ahora mismo, o sea, el 3% del peso de la biomasa de los animales que hay sobre la Tierra. O sea, que imagínate si el 60% ganado, una cantidad significativa de ese 60%, 60 y tantos, son rumiantes. El problema es eso, no solo las vacas o otros animales que son rumiantes, que uno de los procesos, digamos, que de su digestión provoca que metano. Entonces, sí que es significativo. Entonces, las emisiones por metano derivadas de la ganadería son importantes, aunque no son la principal causa, pero que sí que es una cosa a tener en cuenta y a decir, bueno, vamos a calmarnos con este asunto un poquito. En parte también el mensaje ese de reducir la carne de la dieta de la gente y cosas así viene un poco por ahí. Pero también, como digo, hay que saber por dónde suenan las campanas, ¿eh? No es cuestión de ahora hay que quitar a todas las vacas del mundo o es como es. Vamos a calmarnos y a ser templados con este asunto. Pero sí, algo por ahí. Bueno, pues la verdad es que es un placer este pedacito de sabiduría, ¿no? Y de romper un poco mitos, que siempre viene bien. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo en esta jornada es precisamente esa, ¿no? Luchar un poco contra la desinformación, contra esos mitos, ese negacionismo. Y la verdad es que tu intervención ha sido muy completa en ese sentido. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que dejar paso al siguiente, nos dejamos a un biólogo y vamos con otro biólogo, en este caso para tratar un tema súper interesante, pero desde un punto de vista súper original. Así que, de verdad, Alberto, ha sido un placer tenerte por aquí, muy agradecido por tu participación y eso, nos vemos muy pronto, ¿vale? Un placer. Un ratillo, por supuesto que sí. Gracias a todo el mundo que estáis ahí al otro lado y ahora vamos a hablar con un fenómeno que tiene Will, que es un máquina. Un abrazo a todo el mundo. Muy bien. Un abrazo, Alberto.